¿Para qué me va a servir a mí el catabolismo? Para generar dos cosas. Los bloquecitos que necesito yo para construir, ¿quiénes son los bloquecitos? Son moléculas pequeñas que me van a servir a mí para construir moléculas más grandes. Y además voy a generar energía. ATP. ATP. Entonces, ¿qué vimos nosotros en glucólisis? Entonces dijimos que íbamos a generar metabolitos, que son esas moléculas pequeñas que me sirven a mí para generar algunas otras cosas, e íbamos a generar energía. Esa energía nosotros vamos a tener como energía directamente, ganancia energética directamente en estos procesos que hemos estado viendo, y tenemos una especie de intermediarios, que son los que van a transportar esos electrones para generar como último fin energía, como meta energía. Entonces, en la glucólisis, donde el destapado se seca. En la glucólisis, nosotros íbamos a generar como metabolito dos moléculas de piruvato. E íbamos a generar, íbamos a liberar dos hidrógenos y vamos a generar NaDH. Este NaDH, ¿por qué lo coloco en energía? Porque cuando él llegue a la cadena transportadora de energía, va a ser útil para generar ATP. Pero además, en este interín de la glucólisis, nosotros habíamos visto que, aunque gastábamos inicialmente ATP, de ganancia neta de la ruta metabólica, íbamos a tener que se nos generaban directamente dos moléculas de ATP. Igual el NADH, son dos moléculas de NADH. ¿Por qué? Porque tengo yo dos gliceraldehídos que son los que van a reducir, a oxidarse y van a reducir el NAD formando NADH. Esto es lo mismo que yo escriba NADH2. Lo mismo. Ok. Directamente en la glucólisis voy a generar dos ATP. Pero estos dos NADH me van a servir a mí para posteriormente generar ATP en la cadena transportadora de electrones. A través de aquel proceso que llamábamos nosotros fosforilación oxidativa, que lo hablamos la semana pasada, pero no lo explicamos. Este piruvato lo voy a utilizar como metabolito. El piruvato, algún día habrá la costumbre de cerrar el marcador, me va a generar acetilcoenzima A por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Me va a generar acetilcoenzima A cada molécula de piruvato. Si comienzo con 2, aquí voy a generar 2. Yo necesito este espacio aquí. Este acetilcoenzima A, cuando se genera, acuérdense que esto es un grupo acetilo. El piruvato tenía 3 moléculas de carbono y me va a quedar el acetil, que tiene 2. Quiere decir que tiene un proceso de carboxilación. No estoy escribiendo nada intermediario. ¿Qué voy a obtener de allí? En ese proceso de carboxilación, y cuando es transferido ese grupo acetilo entre un grupo enzimático y otro, también vamos a tener un proceso de oxidorreducción y me va a generar 2 NaDH. Por cada molécula de acetil voy a generar un NaDH. Vamos a colocarlos todos debajito de todo. 2 NaDH. Aquí lo voy a escribir así para que vean las dos formas. ¿Qué va a hacer el NaDH? También se va a ir a la cadena
usaba el FADH. Y vamos a originar 3 NADH, un FADH y una fosforilación a nivel de sustrato. El ATP. Que vamos a generar ATP. Entonces, fíjense, aquí en la glucólisis nosotros generamos directamente 2 ATP. Aquí también vamos a generar, como son 2 moléculas de acetil que van a entrar al ciclo de Krebs, voy a originar 2 ATP más, son 3 NADH y un FADH por cada molécula de acetil. Y si tengo 2 que vienen de la glucosa, 2 acetil que vienen de la glucosa, perdón, voy a tener 6 NADH voy a colocar aquí 2 FADH y ellos se van a ir ambos a la cadena transportadora de electrones. El FADH está ligado físicamente al complejo de la succinato de ciclogenasa. Quiere decir que cuando al succinato, cuando ese succinil enzima actuaba una tioquinasa y liberaba la coenzima A, también se iba a reducir y ese succinil iba a terminar generando el succinato. ¿Por qué no muestra el esquema del circulito? Ustedes ya se lo tenían que haber estudiado. Es Ok, entre la acetilcoenzima se condensa con el citrato, que por aquí pasamos. Al condensarse, se condensa con el citrato. Profe, ¿no se puede poner eso más grande? Se tendría que animarlo un poquito más para atrás, porque esto no aumenta tanto. A ver, vamos a ver, él debería de tener uno para aumentar. Ya este proceso lo pasamos, que es la decarboxilación oxidativa del piruvato para generar acetilcoenzima. Esa acetilcoenzima que se genera se condensa, es decir, se une con el oxalacetato y forma el citrato. Se libera la coenzima A. Esta molécula de citrato va a pasar por un proceso de isomerización y me va a formar el isocitrato. Este isocitrato, a través de un complejo de deshidrogenasa, también en una decarboxilación oxidativa, va a liberar un CO2 y me va a formar el alfa-cetoluterato. Pero en este interín, él va a generar NADH, porque es una decarboxilación oxidativa. Funciona igual que este complejo que está aquí. Este isocitrato, ¿qué va a hacer? Se oxida, quiere decir que pierde hidrógeno, pierde electrones que van a transportarse con el hidrógeno y entonces el NAD va a pasar a NADH. Se oxida el isocitrato y se reduce el NAD formando el NADH. Este NADH es el que se va a ir a la cadena transportadora de electrones. Este NADH viaja porque se mueve y llega hasta la membrana de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, donde están las proteínas de la cadena transportadora de electrones. ¿Qué era lo que les estaba mencionando yo? Que el FADH se forma en el complejo de la succinato deshidrogenasa. En este complejo, cuando está unido físicamente, este no, pero este está unido a la membrana, y el FADH que se genera inmediatamente le va a ceder sus electrones al complejo número 2 de la cadena transportadora de electrones. Entonces comenzamos a ver la cadena transportadora de electrones y como les tenían ahí en la imagen, es una membrana que va a tener proteínas intercaladas. El complejo número 2 está unido físicamente a este transportador de electrones que es el FAD. Y ese FAD inmediatamente que oxida en este proceso del succinato al fumarato, entonces me va a generar FADH. Ese FADH está unido a
allí a ese complejo y le va a ceder los electrones. ¿Qué diferencia hay entre el FADH y el NADH? Bueno, la molécula que una de las partes de la molécula activa, que es el calín, este es el nicotinadinucleótido, pero además el complejo donde él llega no funciona como bomba de hidrógeno. Y a eso iba. ¿Qué hace cada uno de estos complejos proteicos que nosotros tenemos en la cadena transportadora de electrones? Esta cadena transportadora de electrones está constituida por 4 complejos proteicos, que como su nombre lo dice, lo que hace es transportar electrones. Cadena por vez como un eslabón que se une con el otro. ¿Quién los une? Los electrones, obviamente, y la membrana físicamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cada uno de ellos actúa como una bomba de protones. ¿Qué es una bomba? Una bomba es algo que pasa de un lugar a otro. Eso lo hacemos nosotros con las bombas de vacío, cuando las bombas de agua, ¿qué hacen? Transportar de un lugar a otro. ¿Qué van a hacer estas bombas que tenemos nosotros aquí? Transportar protones de un lado de la membrana al otro. Pero ¿qué ocurre? Dentro de esta cadena, el complejo número 1, el complejo número 3 y el complejo número 4 actúan como bombas de protones. El complejo número 2 no. En este complejo número 2 es el complejo que está asociado al FAD, al complejo de la succinato deshidrogenasa, que está unido a él, y él va a recibir los electrones que trae el FAD, pero no va a actuar como bomba de protones. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de Krebs, ¿qué generamos? Generamos, obviamente, al culminar el ciclo, se restituye el oxalacetato, pero vamos a generar ATP con la reacción de la tioquinasa, que es cuando se libera la coenzima A del succinilcoenzima A, libera la coenzima A. Esta reacción sí es una reacción energética y por eso se aprovecha para generar GTP, que me va a generar ATP posterior en la célula. Ok, ¿qué va a ocurrir ahora? Todos estos NADH que ya dije inicialmente, la idea de la célula era espelucar, o sea, quitar, destruir esa molécula de glucosa para sacarle toda la energía que ella tenía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le quita la energía? Le va quitando poquito a poco a través de la, aquí dice glucosis, pero es glucólisis, a través de la glucólisis, a través del complejo del tribuato de deshidrogenasa, y a partir del ciclo de Krebs, ella le está quitando la energía a lo que era originalmente la glucosa. La glucosa pasa a piruvato,
este espacio lo va a pasar al espacio intermembranal. Lo que tiene entre la membrana externa y la membrana interna lo va a pasar hacia lo que llamamos nosotros cristales. Entonces, cada vez que un NaDH llega aquí, se transportan 4 protones al otro lado de la membrana. Esos electrones van a seguir un camino hacia dónde? Hacia el oxígeno. ¿Cuál es la importancia del oxígeno? El oxígeno es muy electronegativo. Entonces, el oxígeno va a exigir prácticamente a la célula que exceda esos electrones. ¿Qué es lo que hace de manera, decimos, inteligente, pero no es un mecanismo pensado? Simplemente es un mecanismo que ha tenido éxito. Y como ha tenido éxito, ha permanecido. ¿Qué ha sido el camino que ha permanecido? Que esos electrones, antes de llegar directamente al oxígeno, pasan por estas proteínas y como último aceptor utilizan al oxígeno. ¿Pero qué los va a mover? Justamente los va a mover esa electronegatividad del oxígeno, que lo va a tener atrapado por este ladito. El oxígeno lo tiene atrapado el complejo número 4. Pero ese oxígeno, por ser muy electronegativo, va a atraer de forma eficiente a esos electrones. Simplemente el mecanismo que utiliza la célula es para sacarle la mayor cantidad de provecho al movimiento de esos electrones. Ok, este complejo número 1 cambia de conformación cuando tiene sus electrones y bombea los protones. ¿Qué ocurre? Esos electrones que están recibiendo este complejo los utiliza la ubiquinona, que es otra proteína móvil que tenemos nosotros dentro de esta membrana, que capta los electrones y los va a transferir hacia el complejo no número 2, sino el complejo número 3. ¿Qué es lo que hace el complejo número 2? El complejo número 2 simplemente capta los electrones que trae el FADH. ¿Por qué? Porque es un complejo que está asociado a la succinato de deshidrogenasa. Está unido a él. ¿No va a recibir los NADH? No va a recibir lo que tengo aquí al ladito, los pegaditos a mí, que son los que va a traer el FADH. El complejo número 2 recibe, fíjense que aquí tenemos nosotros el succinato pasa a fumarado. ¿Por qué? Es el complejo de la succinato de deshidrogenasa. Este complejo número 2 está asociado a la succinato de deshidrogenasa. La succinato de deshidrogenasa le pasa los electrones del succinato al FAD. ¿Y qué hace el FAD? Inmediatamente lo pasa al complejo número 2, que el complejo número 2 también agarra sus electrones y se los pasa a la ubiquinona. ¿Qué ocurre? Ese transporte de electrones que ocurre aquí es muy directo y no puede ser aprovechado. No hay un cambio en este complejo número 2 que haga que él actúe como una bomba de protones. Entonces, en este caso, este complejo, que es mucho más pequeño, tiene menos transportadores de electrones, no tiene la suficiente energía para bombear protones. No ocurre un cambio conformacional lo suficientemente grande como para que actúe como una bomba de protones. ¿Qué va a hacer? Le cede los electrones a la ubiquinona y la ubiquinona queda reducida. ¿Quiénes me van a reducir a la
O. Se queda con el oxígeno y tiene que recibir 2 protones para formar la primera molécula y 2 protones más para formar la segunda molécula de agua. Eso lo tiene que hacer de forma inmediata. Por eso nosotros vemos este caminito repetido aquí. Por eso le dije, no se vayan enredando. ¿Por qué? Porque para que se produzca, yo no puedo producir una molécula de agua sola. ¿Por qué? Porque el oxígeno es extremadamente reactivo. Por eso el complejo 4 lo atrapa. Cuando recibe los electrones, los 4 electrones es que lo disocia y forma entonces 2 moléculas de agua. Es tan reactivo el oxígeno que en ese interín yo puedo generar, cuando yo rompo ese O2, ¿qué significa O2? Que yo tengo unido con un doble enlace a 2 átomos de oxígeno. Cuando yo rompo, lo hace, no yo, lo hace
hidrógeno que está cargado positivamente porque lo que le quedó fue el protón, su neutrón y su protón, y entonces le pasamos el electrón, el átomo vuelve a estar completo, como quien dice, de hidrógeno, y entonces forma la molécula de agua. Pero no necesito un solo hidrógeno, sino necesito dos. Entonces, para formar una molécula de agua, yo necesito un NaDH. Para formar la otra molécula de agua, necesito otro NaDH. Porque ¿cuántos hidrógenos trae cada NaDH? Solamente dos, que es lo que estoy utilizando ahora. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Tenemos nuestra cadena. El primero actúa como bomba de protones, sí. El segundo, no. El tercero actúa como bomba de protones, sí. El cuarto actúa como bomba de protones, sí. Pero parte de lo que va a transferir se lo queda para formar la molécula de agua, ¿sí? Se queda con los electrones y transfiere los hidrógenos. La Ok, molécula. chévere. ¿Quién es el último aceptor de electrones de la cadena transportadora de electrones? El AT4. ¿Ah? 4. El ATP. El oxígeno. El oxígeno. ¿Ok? El 4 se lo transfiere al oxígeno y forma agua. Ok. ¿Y todo ese proceso lo consume ATP? Y todo ese proceso va a generar ATP. ¿Por qué? Porque todos estos protones que yo estoy bombeando de un lado hacia el otro van a hacer que de este lado se acumule mucho hidrógeno y mucha carga iónica positiva. Entonces, eso es lo que llamamos un gradiente electroquímico. ¿Químico por qué? Porque está formado por hidrógenos. ¿Y por qué se llama gradiente electro? Porque además tiene una carga iónica positiva predominante. El hidrógeno tiene una carga positiva predominante. Entonces, yo voy a tener de este lado, no quiero rayar la pizarra, aunque esta ventana está dañada, voy a tener una acumulación de hidrógeno. Aquí yo tenía varios y los voy a ir pasando para el otro lado. Paso 4, y aquí nuevamente paso entre los dedos. Voy a acumular los hidrógenos de este lado. ¿Qué pasa? Hay una presión sobre la membrana, pero ellos no pueden atravesarla porque ellos tienen carga iónica positiva y la membrana es lipídica. Los lípidos son, por aquí, son totalmente hidrofóbicos. Aquí sí son hidrofílicos, por eso están hacia el lado de la luz y del otro lado también están en contacto con el medio acuoso. Pero aquí lo que tienen es lípido, por aquí no va a pasar nada que tenga carga iónica y nada que sea grande. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una proteína aquí que tiene un canal que permite el paso de los protones. Entonces, cuando yo tengo esta acumulación aquí, ellos van a tender a irse hacia las zonas que tienen menos concentración, si se acuerdan del proceso de difusión. ¿Sí? Ajá. Aquí tenemos un canal abierto prácticamente y esta proteína que me forma el canal abierto es la que llamamos nosotros la ATP sintetasa o sintasa. Es una proteína o una enzima. Es un complejo proteico que es una enzima, ¿ok? Que actúa como enzima. Parece que las enzimas son proteínas. Entonces, fíjense que hay una foto de la membrana y aquí hay una cantidad de bolitas grandes que van a ser lo que llamo yo la flor de la TPase. Porque forma como un tulipán y esa es la estructura que químicamente tiene. ¿Qué va a ocurrir con este tulipán? Que en la medida que el hidrógeno fluye a través de ella, va a inducir el movimiento de la base de ese tulipán. Me va a generar un mecanismo. Así como cuando el agua pasa o el viento pasa y mueve unas aspas, así igualito, el flujo de iones hidrógeno va a inducir el movimiento. No es el mismo mecanismo químico, pero va a inducir el movimiento de esa manera. ¿Qué va a ocurrir? Esto tiene una estructura que al girar va a hacer un cambio conformacional que nos va a ayudar a nosotros a sintetizar ATP. ¿Por qué entonces llamamos a nosotros el proceso de síntesis de ATP fosforilación oxidativa? Porque yo tuve que generar una cantidad de
que tenemos normalmente en la membrana, de ese lado de la membrana. Hay un sistema de transporte, pero eso vamos con calma. Para generar de este lado un gradiente de ácido fosfórico que me va a liberar ese fosforilo orgánico que voy a tomar para sintetizar ADN. ¿Quién va a hacer esto? ¿Qué enzima hace esto? La TPasa. ¿Qué hicimos nosotros con esta cadena transportadora de electrones? Hicimos dos cosas, o hicimos varias. Oxidamos al NAD y al FAD y redujimos al agua para producir oxígeno, pero además creamos un gradiente electroquímico que va a ser el que utilice el ATP como motorcito para sintetizar ADN. Y con esto sí, con esto vamos a terminar. No lo mezclo entonces. Porque No lo mezclo. del ATP sintetasa. Fíjense que es un complejo de proteínas porque está formado por varios grupos proteicos distintos que además tienen una estructura distinta. Yo voy a ver si consigo, que sí lo tengo, lo que pasa es que tengo tantas cosas en el celular, porque lo que yo les paso a ustedes son modelos de funcionamiento, no es real. Pero si existen fotografías reales de cómo pueden hacer perfectamente esto. Y tiene una estructura así. Esta estructura va a tener lo que llamamos nosotros una base, que son los complejos de proteínas llamadas proteínas C. Son varias de ellas, aproximadamente entre 9 y 12, dependiendo de la especie que nos consigamos, que es la proteína que va a tener la capacidad de girar en la medida que va pasando el hidrógeno. ¿Qué ocurre? No es que el hidrógeno pasa y es como el flujo de agua que pasa y no es una agua. No, sino que cada vez que pasa una molécula de hidrógeno hay un cambio conformacional en ella que hace que ella se mueva y vaya girando. Como el video que pasó que hace así, va girando. Y va girando. Entonces, hay un cambio conformacional en la molécula que gira y cuando gira, ella genera otro cambio conformacional, entonces libera el hidrógeno. ¿Ok? Esta estructura que está aquí es como un eje que va a girar y esto tiene un eje por dentro, que si nosotros vemos esta fracción verdecita, va hacia adentro. Y esto que parece como unos pétalos quedan así prácticamente. Y este es un eje que tiene una base que lo sostiene, que va a girar solo. ¿Por qué esta parte que está arriba no se mueve? Porque la sostiene este eje externo, que está formada por otras subunidades, que van a sostenerla. Es como si yo tuviera un paraguas agarrado por un lado, una sombrilla, y voy a tener un eje que se va a estar moviendo aquí adentro. Cuando este eje se mueve aquí adentro, hay una fracción de él, viene como una quilla, que va a ir tocando cada una de las estructuras en la medida que él se va moviendo. La flechita va a relacionar lo que es la quilla, porque es una proteína que tiene más o menos esta forma. Esta forma. Entonces, en la medida que ella se va moviendo, va tocando a los pétalos, que son estos que están aquí arriba, que serían lo que llaman en los libros las rosetas, yo les digo los petalitos. ¿Qué serían estas estructuras alfa y beta que tenemos nosotros aquí? Cada alfa y beta va a formar un dímero que es catalíticamente activo, que son los que van a sintetizar ATP a partir del ADP y del grupo fosfato. ¿Qué van a hacer ellos? Reciben el ADP, reciben el fosforilo orgánico e incluyen la formación de un enlace entre ellos y liberan ATP. Esto se llama catálisis rotacional. Rotacional, ¿por qué? Porque tenemos un eje que está rotando y es el que va a estimular los cambios en estas rosetas, en las fracciones alfa y beta,
Y en este caso simplemente se rompe un puente de hidrógeno que une la enzima con el ADP, forma el ATP y el puente de hidrógeno se rompe. ¿Por qué? Porque cuando el ADP se une al fósforo inorgánico, hay un par de electrones que lo van a compartir entonces con ese puente de hidrógeno y se va a liberar. Voy. Cuando se une la quillita, induce un cambio de conformación, que ese cambio de conformación que hace, une ADP con el fósforo inorgánico y forma el ATP. Como hay un cambio conformacional en la enzima por la formación del ATP, lo va a liberar. Lo libera. Mientras estoy tocando aquí, esta que está aquí al lado no tiene el cambio conformacional que genera la quilla y ella entonces va a recibir, está en otra conformación y recibe ADP y ahí recibe el grupo fosfato. Cuando lo recibe, hay un cambio conformacional en ella que se genera la reacción y forma el ATP, pasa a la segunda conformación y forma el ATP. Es como si yo le estuviera hablando, nosotros estamos girando acá, pero estoy hablando de este mismo grupo para que ustedes vean. En lo que liberé, cambié de conformación. Entonces en ese momento yo puedo recibir un grupo fosfato y puedo recibir al ATP. Cuando lo recibo, que genero una interacción con ellos, yo los puedo unir y formo el enlace. Forma el ATP. ¿Qué va a hacer? Que en lo que la toca, yo estoy liberando el puente de hidrógeno y en lo que me induce la quilla de la enzima que se está moviendo, libero el ATP. Pero lo que ocurrió en ella, esos tres ciclos que ocurrieron en ella, ocurren en la que tiene al lado y en la que tiene al lado. ¿Quién los va a ir cambiando? ¿Quién les va a ir induciendo ese cambio de conformación? ¿Quién le va a decir, libera el ATP? El eje rotacional, que es la que lo va a tocar, para que libere el ATP. Induce. Rompió el puente de hidrógeno, pero además induce la liberación del ATP. Cuando induce la liberación del ATP, ya yo estoy ávida por el ATP, por el ADP y por el fósforo inorgánico. Liberé el ATP. Es decir, no, iba a decir que es el presente, pero ya se me lo La que se duerme. que se me ocurrió. Dios mío, una vez esto Se salió. va a apagar el teléfono. Ok. No voy a ver aquí. Yo tengo tres personas que están trabajando juntas. Tienen una función y cada una cumple su función. Pero a cada una le da hambre y cada una hace un trabajo, cada una le da hambre. Come, hace un trabajo y le vuelve a dar hambre. ¿Ok? Yo comí, trabajé y a las 2 horas vuelvo a tener hambre. O a las 3 horas, dependiendo. Vuelvo a tener hambre, vuelvo a comer, me vuelve a dar energía y yo puedo seguir trabajando. ¿Qué hace la molécula? La molécula está en una conformación que normalmente agarra ADP y fósforo inorgánico. Tiene electrones libres, tiene una carga
ya queda disponible también para agarrar ATP y fósforo inorgánico. ¿Y qué pasó con la que tenía al lado? Que tenía ATP construido y cuando lo toca el eje rotacional, libera el ATP. Se vuelve a mover y llegó a donde estaba al principio. Ya cuando está al principio, ya esa que estaba allí y que ya había liberado ATP, ya había unido nuevamente un ADP, nuevamente un fósforo inorgánico y cuando la toca el eje, lo que hace es liberar el ATP. Y eso es lo que llamamos nosotros la catálisis rotacional. Cada vez que rota ese eje y toca a uno de los dímeros, lo que induce es la liberación de ATP. Cuando lo deja de tocar, ese dímero es ávido, sintetiza de manera natural ATP. Cuando lo toca el eje, lo que hace es liberar esa molécula de ATP. Acuérdense que las enzimas lo que hacen es acelerar las reacciones. ¿Ok? Y así es que sintetizamos nosotros ATP. ¿Quién nos está moviendo nosotros en el eje rotacional? Todos los hidrógenos que se generaron por la cadena transportadora de electrones. ¿Por qué es importante conocer esta cadena de electrones? Nosotros hemos utilizado históricamente el de tener la cadena transportadora de electrones para, sobre todo como insecticidas y plaguicidas. Lo que hacemos es detener la cadena transportadora de electrones, el organismo no produce energía y entonces se muere. Tenemos varios inhibidores de la cadena respiratoria. El cianuro, todo el mundo lo conoce, el monóxido de carbono, la timicina A, el misodiazol, la rotenona es muy utilizada como insecticida, el arbital, la penicilina también, este DCNU. Aquí tiene el efecto que tiene cada uno. Pero de los que son más conocidos, tenemos el cianuro, el monóxido, el misodiazol y la rotenona. El resto también son utilizados, pero estos son los más conocidos porque se utilizan O sea, comercialmente. que es tan importante para casos de intoxicación por envenenamiento. Esto te causa el envenenamiento. Sí, porque no está produciendo energía, es lo que entendí. ¿Sí? Al pararse la cadena de electrones, no produce ATP. Los puedes producir de otra manera, los puedes producir anaeróbicamente. Pero sin embargo, muy poca la energía, pero se puede producir anaeróbicamente. Entonces, Además, no todos los organismos tienen la capacidad para producir metabolismo anaeróbico. o sea, usted lo que quiso decir es que cuando se usan como que esos venenos, el proceso es que Detiene la cadena transportadora de electrones y el organismo no tiene energía, que tiene como cumplir con una de sus funciones vitales. Entonces, se muere. ¿Y cómo se inhibe eso? ¿Cómo se inhibe eso? Tú necesitas ATP para absolutamente todo. No, pero ¿cómo se llega a hacer eso? Pues ¿Cómo llega al veneno? Bueno, ahí te dice a nivel de que va a ir actuando cada uno de ellos. Normalmente lo que hacen es bloquear algunos complejos enzimáticos, complejos de la cadena transportadora de electrones.
tienen que saber qué es un metabolismo, para qué sirve, qué se divide en anabolismo y catabolismo, cuáles son los procesos energéticos, cómo se cumple la ley de la termodinámica aquí. Acuérdense que nosotros partimos de una molécula grande, que esta que está aquí, y al final, ¿en qué la estamos convirtiendo? En CO2H2. Ah, bueno. Y ATP. Ah. ¿En qué hacemos con la glucólisis? Con la glucosa, perdón. La convertimos Ah, en 2 moléculas de La piruvato. convertimos en CO2. Ajá. H2. No, CO2. Sí, sí. Y H2. 6 Pero moléculas de el CO2 final del final. y 6 moléculas de H2. Y en el interín generamos ATP, que es lo que nos sirve a nosotros. Vamos de menor entropía a mayor entropía porque estamos dividiendo de una molécula grande donde todo está relativamente organizado a varias moléculas que están libres para reaccionar entre ellas. ¿Quiénes utilizan el CO2 y el agua? Los organismos fototróficos. ¿Y qué generan? Glucosa. Estamos en un ciclo de materia y energía. Esto es materia. ¿Quién le suprime energía a ellos? ¿Quién le suprime no? ¿Quién le suministra energía a ellos? La luz. La maravillosa luz. Nuestra fuente de energía universal. Ok. Incremento la entropía, voy con la segunda ley. Voy con la primera ley porque lo que hago en este proceso es simplemente transformar la energía. Y la energía que tenía acumulada aquí, la voy a liberar y la voy a hacer energía acá y acá. ¿Ok? ¿Puedo tener pérdida de energía? Sí, cuando la perdemos en forma de calor. ¿Ok? ¿Qué procesos? Entonces, fíjense, tenemos un proceso de oxidación total de la glucosa. ¿Por qué la estamos oxidando totalmente? Porque le quitamos todos los electrones que tenía y formamos agua. Lo que hicimos fue pasar los electrones de aquí pasamos todos los electrones de aquí para acá. Y aprovechamos ese transporte para generar ATP. Chévere. Mediante estos procesos de glucólisis, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones asociada a la fosforilación oxidativa. Esto lo tenía que explicar en aquel lado y en la clase anterior. Pero cuando no hay oxígeno presente, no se da la cadena transportadora de electrones. Se detiene la cadena transportadora de electrones. Y como tengo acumulación de NADH, no voy a estar utilizando acetilcoenzimado porque no se puede dar el ciclo de Krebs. Entonces puede tener una acumulación de piruvato y también de citrato. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden el cuadrito que nosotros habíamos visto hasta el final. Está muy atrás. Era el cuadrito de la regulación de la glucólisis, donde una de las enzimas era controlada por la acumulación de citrato. La fosfofructoquinasa 1 era inhibida por acumulación de citrato. Quiere decir que el ciclo de Krebs no se puede llevar a cabo. El acetilcoenzima reacciona con el oxalacetato y me va a formar citrato. Como no hay oxígeno, no se da el resto de la cadena y empieza a haber una acumulación de las concentraciones del sustrato. Cuando las concentraciones del sustrato incrementan, se unen a un sitio alostérico de la fosfofructoquinasa 1 y la inhiben. ¿Ok? Eso es para que entiendan cuando se consigan con este cuadrito por la regulación de la glucosa. Ok. Acuérdense que cuando no puedo tener oxidación total porque no hay oxígeno, yo pudiera tener el proceso de fermentación, que es a través del cual yo puedo generar ácido láctico. Puedo generar, depende de la fermentación
¿Qué voy a generar con la fermentación ácido láctica? El piruvato es utilizado por reducción con el NADH y va a generar ácido láctico. ¿Ok? ¿Y de qué me sirve a mí eso? Que la glucólisis se pueda llevar a cabo y me genere una molécula de ADN. Más nada, hasta ahí va a generar. Todos los procesos fermentativos generan un poquito de energía, pero muy poquito de energía. ¿Ok? Los procesos de utilización de glucosa que generan más energía, utilizarla completamente. Yo lo estoy leyendo todo y lo voy a explicar. ¿Ok? Ustedes tenían una tarjeta por su casa que me la van a entregar el jueves. Entonces deberían de saber lo que les estoy hablando. Pero no la han hecho.